Criterios de alta para una lesión de ligamento cruzado anterior. Vamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos estado delante de una persona que está en proceso de rehabilitación del ligamento cruzado anterior? Y lo primero que nos sale preguntar, lo primero que escuchamos, que le preguntan es ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo vas de rehabilitación? Como si el tiempo fuese la variable más importante, que si bien es una variable a tener en cuenta, por supuesto, hay variables mucho más interesantes a la hora de analizar antes de concluir el alta de la lesión del ligamento cruzado anterior o el pasaje de etapas o el inicio de actividades como por ejemplo comenzar a correr o comenzar a hacer actividades de mayor intensidad. Dijimos que el tiempo es una variable y realmente lo es. Tenemos que, cuando hablamos de autoinjerto, esperar un periodo de ligamentización, bien, que como mínimo se espera que el paciente se encuentre en periodo de readaptación aproximadamente 8, 9 o a partir de los 9 meses. En algunos casos durará un poco más, en otros casos a los 9, 10 meses ya se podrá considerar el alta. Eso va a depender de otras variables que iremos analizando a continuación. Pero el tiempo es una variable. ¿Qué otros criterios tenemos en cuenta a la hora de considerar el alta? Vimos en un video anterior, si no lo viste te lo dejo por acá para que vayas a verlo, que la planificación en base a criterios, la toma de decisiones en base a criterios es lo que debería comandar este tipo de rehabilitación. Otros criterios, además del tiempo, tenemos criterios clínicos, físicos y psicológicos y de confianza. Dentro de los criterios clínicos, que son los que primero vamos a evaluar y generalmente los primeros que obtenemos, el tiempo es uno de ellos. La movilidad de la rodilla es un criterio importante, ¿sí? Tanto en flexión como en extensión, que nuestro paciente tenga una movilidad completamente normal, por así decirlo, o completa, que no tenga derrame articular y que no presente sintomatología en actividades diarias y en actividades deportivas, ya sea durante la realización de las mismas o posterior a ellas. Es decir, que la rodilla no reaccione ante estímulos de mayor intensidad. Ya metiéndonos un poco en el plano físico, pero que muchas veces la literatura los toma como criterios clínicos, que haya un buen control y activación de la musculatura, principalmente del cuádriceps, que es el músculo que se encuentra generalmente con mayor inhibición, pero un control muscular a nivel general en toda la pierna y un buen patrón de movimiento en sentadilla a una pierna, SLS. Bien, que el paciente puede ejecutar con buena forma una sentadilla unilateral con predominio de utilización obviamente de la rodilla. Hasta aquí podríamos considerar estos criterios clínicos, ¿sí? Que normalmente en un buen periodo de rehabilitación se logran en una primera etapa, en un primer momento. Lo que cuesta un poco más alcanzar o lo que combatimos muchas veces antes de dar el alta son los criterios físicos. Cuando hablamos de criterios físicos hablamos principalmente de la fuerza. Es aquí donde tenemos que tomar ciertos valores de simetría, ¿sí? Lo ideal sería tratar de tener datos normativos o de la población en la que se encuentra nuestro paciente o de nuestro paciente en particular, es decir, cuáles eran los niveles de fuerza previo a la lesión. La realidad es que si no formamos parte de un equipo de trabajo o de un equipo que compite, ya sea de fútbol, de vóley, de cualquier deporte, y no tenemos evaluaciones previas y es un paciente que nos llega al consultorio, es muy difícil, te diría prácticamente imposible tener valores normativos. En este caso lo que podemos hacer es tomar valores contralaterales. El valor de simetría que vamos a estar buscando va a ser aproximado, y es lo que recomiendan muchas guías clínicas, va a ser aproximadamente del 90%. Es decir, que la pierna operada alcance un 90% de la pierna no operada en valores de fuerza. ¿Cómo vamos a medir estos valores? Depende principalmente con las herramientas que contemos. Personalmente yo cuento con un dinamómetro isométrico, ¿sí? En el cual me puedo valer de la fuerza isométrica medida en newtons, medida de forma analítica, ¿sí? Entonces voy a medir la fuerza de cuádriceps de ambas piernas, la fuerza de isquiotibiales de ambas piernas, la fuerza de aductores y la fuerza de abductores en caso de que lo considere. En base a esos valores voy a establecer un cálculo para ver si la simetría es adecuada o todavía necesito trabajar mayor fuerza en un lado que en el otro. Al mismo tiempo, la dinamometría isométrica en algunos casos nos permite calcular el RFD, que es la tasa de desarrollo de fuerza, es decir, no solo qué tan fuerte está ese músculo, sino qué tan rápida es la activación del mismo, ¿sí? Ese es un valor importante porque muchas veces encontramos simetría o encontramos valores buenos de fuerza, pero no de activación muscular.
Y la activación rápida es fundamental para la prevención, entre comillas, o para disminuir la probabilidad de que ocurra una nueva lesión, debido a que si el músculo no está lo suficientemente rápido, el drive muscular no está lo suficientemente activo, en una jugada rápida, en una caída, en un cambio de dirección donde se necesita una activación rápida, valga la redundancia, de la musculatura, si no reacciona de buena forma, puede que nos encontremos ante una nueva lesión o que aumente la probabilidad de que haya una nueva lesión. Por ende, la tasa de desarrollo de fuerza es muy importante de trabajar y al mismo tiempo, si tenemos la capacidad de medirlo, también es muy interesante que tengamos ese dato. Todas estas mediciones, como decíamos, son mediciones de forma analítica, ¿sí? Y la realidad es que nuestro paciente, nuestro deportista o la persona no se desempeña de forma analítica, sino que lo hace de forma global. Y para eso podemos medir pruebas de saltabilidad, ¿sí? Donde acá sí es mucho más fácil encontrar herramientas. Podemos medir un hop test en el cual solamente necesitamos 1 centímetro y espacio, ¿sí? Para medir el salto horizontal y comparar en ambas piernas, en cualquiera de sus variantes, dependiendo de las demandas que tenga nuestro deportista. Podemos hacer un triple hop, podemos hacer un crossover, podemos hacer un simple, un medial, distintas variantes que van a depender del paciente que tengamos delante. Al mismo tiempo, la evaluación de un salto vertical también es muy interesante de tener, debido a que es uno de los marcadores de fuerza más interesantes en cuanto a saltos. Esto lo podemos hacer por medio de una aplicación, también es muy accesible, MyJump, en el cual podemos evaluar CMJ con brazos o sin brazos, squat jump, drop jump, test de asimetría. Inclusive también dentro del MyJump podemos evaluar saltos horizontales. Por ende, está buena esta herramienta, es accesible y creo que es muy importante que la podamos utilizar. Si tenemos plataformas de salto también es totalmente válido, o placas de fuerza también es interesante, no solo para evaluar el salto, sino principalmente para evaluar la fuerza, ¿no? Pero las pruebas de saltabilidad también son aplicables a las plataformas de fuerza, aunque están creadas exclusivamente para eso. Entonces, en todas estas pruebas, ya sea de fuerza analítica para los distintos grupos musculares como de fuerza global, mediante pruebas de saltabilidad, vamos a buscar obtener un 90%, 90 y tanto, 80 y largo por ciento de simetría, ¿sí? Si me encuentro ante una evaluación en la cual tengo un 75, un 70% de simetría, por más de que hayan pasado 10, 12 meses, personalmente no es criterio válido para que ese paciente comience a hacer actividades deportivas de alta demanda. Por ende, estos criterios los considero los más importantes dentro de todo el proceso de recuperación. Obviamente todos los criterios son importantes, pero en este caso es fundamental que las capacidades físicas estén restauradas y suficientemente entrenadas. Otra forma de evaluar la fuerza que podemos considerar si no contamos con ningún tipo de dispositivo o de aparatología, ni dinamómetro, ni placas de fuerza, ni máquinas de isocinesia, bueno, podemos tratar de evaluar patrones de movimiento al fallo de alguna manera, es decir, que nuestro paciente pueda realizar un single leg squat, una sentadilla unilateral al fallo con pierna sana, comparada con pierna operada, y ahí tratar de establecer simetrías. Obviamente no es el caso ideal porque pueden entrar en juego muchísimas compensaciones, tenemos que estar muy finos con el ojo clínico para ver que la ejecución sea buena de ambas formas, pero antes que nada es una evaluación que podemos tener en cuenta. Al mismo tiempo, un empuje de cadera, por ejemplo, con alargamiento de la musculatura isquiotibial, ¿sí? Generalmente algunas guías clínicas recomiendan utilizar una altura de entre 50 y 60 centímetros para colocar el talón, el paciente acostado en el suelo, y de ahí realizar empujes de cadera con la musculatura posterior en alargamiento, al fallo en pierna sana, al fallo en pierna operada, y comparar capacidades. En este caso, estamos comparando capacidades globales, ya sea de empuje de rodilla o de empuje de cadera con mayor participación de la musculatura de isquiotibiales. Insisto, son pruebas que podemos tener en cuenta, pero que están un escalón abajo de alguna prueba realizada con dispositivos que nos van a dar valores más certeros. Dentro de evaluación de fuerza también podemos tener en cuenta la evaluación isocinética, que sería en un panorama ideal, pero siendo honestos y yendo a la realidad, hay muy poco alcance a dicha maquinaria. Cuando pasamos a hablar de criterios
de confianza y psicológicos, acá es un poco más complejo de medir. Hay ciertos cuestionarios o ciertas planillas de evaluación que podemos utilizar, como por ejemplo ASL-RCI o IKDC. Son pruebas de confianza y de funcionalidad de la rodilla. Aquí la literatura establece ciertos valores de corte. La realidad es que a veces es muy complejo esto, pero nos sirve para ver qué tan confiado se encuentra nuestro paciente y cómo podemos nosotros de alguna manera abordarlo por medio de la educación o por medio de la exposición gradual ante ciertos estímulos. Al mismo tiempo, una escala de Tampa también puede ser utilizada, más que nada para medir en este caso el miedo al movimiento o ante ciertos estímulos. Insisto, no son pruebas que nos van a dar valores muy claros, pero sí nos van a dar un panorama de qué tan confiado o qué tan seguro se encuentra nuestro paciente para realizar ciertas actividades y en caso de que veamos algún punto débil poder abordarlo por medio, como decía, de la educación o de la exposición gradual ante ciertos movimientos. Por ende, fíjense todo lo que hay detrás de una evaluación final del ligamento cruzado anterior y cómo a veces reducimos todo a cuánto tiempo llevas, 10 meses, no, ya tendría que estar jugando, 12 ya tendría que estar jugando y tenemos que ver muchísimo más atrás del tiempo, que si bien, vuelvo con esto, es una variable, es un criterio, el tiempo de recuperación, hay muchos criterios detrás que lo deberían acompañar. Hasta aquí, criterios de alta para una lesión del ligamento cruzado anterior. Déjame en comentarios qué te pareció el video, si te gustó, si te gustaría hacer algún aporte. Por supuesto, voy a estar pendiente de sus comentarios. Y bueno, cualquier consulta siempre nos encontramos a disposición. Un gran saludo para todos.